Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que sería la palpación de los pulsos arteriales, cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de maniobra semiológica, cuáles son los reparos que tenemos que tener para poder encontrarlos, y a su vez lo que más me gustaría, hacer hincapié en esta clase es cómo nosotros podemos utilizarlos o volcarlo a lo que sería la evaluación clínica, el examen físico y en lo que sería la práctica médica en sí. Me gustó incluir y abrir con este gráfico que básicamente es un resumen, de todo lo que serían los pulsos a nivel corporal y que podemos encontrar con gran facilidad con la descripción anatómica. Pero a su vez me gustaría hacer un pequeño repaso sobre cuáles son los que más utilizamos en el día de la fecha, en lo que hacemos en la práctica médica, y arrancar principalmente en cómo correctamente y semiológicamente tenemos que realizar la maniobra de palpación del pulso. Como pueden ver, tenemos un gráfico muy práctico que nos indica cómo debemos hacerlo con la colocación de principalmente los 3 primeros dedos, teniendo en cuenta que el pulso va a tener un flujo anterógrado, es decir, si tratamos de evaluar lo que sería la zona radial, vamos a hacer más presión desde el origen del pulso para generar una disminución del calibre, de esta manera aumentando como si fuera una manguera la presión en la zona distal y pudiendo percibir con los últimos 2 dedos cuáles son esas características del pulso. En cambio, si lo hacemos de una forma directa y presionamos de una forma muy profunda, podemos causar dolor y básicamente no vamos a detectar ningún tipo de característica. Como pueden ver en el gráfico, hay 10 puntos principales que nosotros utilizamos a la hora de la palpación, como ser el temporal, la región carotidia, humeral, el femoral, la pedia, el axilar, el radial, el cubital, el popliteo y el tibial posterior. Básicamente estos son los puntos que nosotros podemos utilizar a la hora de evaluar las pulsaciones, pero los más utilizados en lo que sería la práctica médica podemos hablar de lo que sería el pulso carotidio, muy útil a la hora de evaluar el pulso y la irrigación que produce a nivel cerebral, pero también muy práctico para realizar maniobras como por ejemplo la disminución de la frecuencia cardíaca cuando nos encontramos frente a una taquicardia paroxística supraventricular por el masajeo del bulbo carotidio y la liberación de adenosina. Tenemos otro tipo de pulsos, como por ejemplo la palpación del pulso pedio o el tibial posterior, que nos va a permitir identificar en la región distal el correcto flujo de lo que serían los miembros inferiores, así como a nivel radial y cubital el correcto flujo de los miembros superiores. Pero en estos puntos particulares tenemos que hacer un pequeño paréntesis, más precisamente en el radial, porque podemos utilizarlos como una maniobra complementaria para la realización del estado ácido-base. Si no saben lo que es el estado ácido-base, les dejo un enlace arriba del video para que conozcan más acerca de esta técnica, pero lo que tenemos que tener en cuenta más que nada es que a partir del radial y cubital podemos realizar maniobras como la del test de Allen para poder verificar si el flujo es correcto o no en dichas localizaciones. Otro de los pulsos que utilizamos a la hora de realización de técnicas como el estado ácido-base es el pulso femoral, pero también nos permite, identificar un flujo fuerte y normal a nivel de lo que sería la división corporal en la mitad del cuerpo. Básicamente estos son los puntos de palpación que utilizamos, pero ¿cuáles son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar el pulso? Pues bien, básicamente podemos utilizar el recordatorio de lo que sería AFRITAF, teniendo en cuenta la anatomía, o sea, sabiendo el reparo anatómico que podemos determinar en la imagen anterior, determinar la frecuencia, lo que va a permitirnos saber qué tan rápido va esa pulsación, el ritmo, si existe o no la presencia de una arritmia, la igualdad de las ondas junto con la tensión, la amplitud y la forma de las mismas. Más precisamente vamos a hacer hincapié en lo que utilizamos más frecuentemente en la práctica médica. Por ejemplo, la frecuencia. Cuando hablamos de una frecuencia normal, nos referimos a una pulsación entre 70 o 60 y 100 latidos por minuto, ¿sí? Eso va a depender mucho de las características anatómicas del paciente. Habitualmente puede tomarse hasta 60 como normalidad. Y si nos encontramos por encima de 100 pulsaciones por minuto, lo denominamos taquifigmia, que generalmente se corresponde con el latido cardíaco, generando la presencia de taquicardia. Y cuando está por debajo de lo que serían las 60 pulsaciones por minuto, vamos a encontrar una bradifigmia que se corresponde con lo que sería la bradicardia. Habitualmente esto es así. Tenemos que hablar de la regularidad y de la igualdad, teniendo en cuenta de que todo pulso es regular cuando los intervalos diastólicos, es decir, los espacios fuera de la pulsación, donde no existe pulsación, son iguales entre sí, ¿sí?
El pulso irregular más frecuente es el de la arritmia respiratoria, donde se produce una bradicardia en la expiración y una taquicardia en la inspiración. Y esto tiene que ver con los cambios de presiones que van produciendo un aumento o una disminución de la llegada del flujo sanguíneo al corazón. Como pueden ver en este gráfico muy práctico, si nosotros tenemos una comparación con un electrocardiograma, vamos a ver que en una pulsación normal vamos a tener un complejo normal en lo que sería el electro. Habitualmente, digamos, las características que podemos encontrar en estos gráficos, siendo desigual, irregular o rítmico, o arrítmicos, ¿sí?, o falsamente iguales, pero aún así regulares, ¿sí?, son situaciones que podemos identificar con mucha práctica médica. Habitualmente estas técnicas quedan un poco en desuso por el hecho de que, al contar con la utilización de un electrocardiograma, que es uno de los exámenes complementarios que vamos a ver más adelante, vamos a hacer un video sobre eso, al contar con un electrocardiograma nos da mucho más dato y mucho más fiabilidad en las características de lo que podría estar sucediendo en el corazón, pero sin embargo es muy práctico conocer cuáles son las alteraciones que podemos encontrar en este tipo de cuadros, ¿sí? Obviamente hay muchas maniobras semiológicas que quedan en desuso por el avance tecnológico, pero aún así hay muchas situaciones en las cuales la semiología no puede ser reemplazada hasta el día de la fecha, más allá de que la ciencia ha avanzado considerablemente. Si vamos a lo que sería estrictamente semiológico, podemos encontrar que desde un punto de vista de irregularidad vamos a tener diferentes alteraciones que podemos encontrar en el electrocardiograma. Fíjense que un pulso irregular puede hablar de una extrasistolia auricular o ventricular, un bloqueo sinoauricular, un bloqueo auriculoventricular o una forma de escape-captura, que esta es muy rara, como en los casos, por ejemplo, del síndrome de Wolff, Parkinson-White, que son por la presencia de alteraciones anómalas de la conducción eléctrica del corazón. Habitualmente lo que tenemos que tener en cuenta también es la evaluación de lo que sería la igualdad de las ondas, la tensión, la amplitud de la forma, ¿sí? Fíjense que en lo que sería la igualdad o la amplitud vamos a hablar de lo que sería un pulso normal cuando tiene una amplitud habitualmente normal o frecuente en las personas sanas, como pueden ver en esta región, aunque esto es puramente subjetivo porque no existe una medición exacta de cuándo tiene que medir la onda, ¿sí? Pero sí podemos hacer, digamos, una comparativa con nuestro pulso normal en el caso de que no tengamos ninguna patología, y cuando nos encontremos con una pulsación en la cual podemos detectar que en cuanto a la tensión es demasiado amplia o también llamada Magnus, vamos a encontrarnos frente a una determinada patología como las que se muestran en la llave a continuación. A su vez también, más allá de la amplitud que pueda tener la tensión de esta onda, podemos encontrar que esa onda termina rápidamente y se conoce como Magnus-Zeller, ¿sí? O puede ser con una, digamos, una finalización un poco más lenta y se denomina tardus, ¿sí? Y fíjense que si hablamos en los gráficos, en la comparativa, vamos a encontrar una onda de mayor, magnus, amplitud, o de menor, pequeño o parvus, ¿sí? Y tardus cuando tarda en finalizar la duración de esa onda, y cada una de estas alteraciones se corresponden con determinadas patologías. Pero, repito, habitualmente estas técnicas en el día de la fecha están un poco en desuso por el hecho de que hay signos más certeros, síntomas más certeros y exámenes complementarios más certeros para detectar este tipo de patologías. Sin embargo, y este es el punto en el cual yo quería llegar principalmente, el hecho de estudiar un poco lo que serían las características del pulso nos permite utilizar, por ejemplo, el estado de ácido base, que es lo que le mencioné al principio. El estado de ácido base, para hacer un pequeño resumen, se utiliza mucho, y hoy en día, con por ejemplo el coronavirus, se utiliza mucho para determinar la cantidad de oxemia que nosotros tenemos en la sangre, y para poder determinar esa cantidad de oxemia necesitamos una muestra de sangre de carácter arterial, y en este caso, para poder tomar esa muestra de sangre, vamos a necesitar localizar la arteria y punzarla de forma correcta. Y como ustedes imaginarán, la realización de este procedimiento es un poco dolorosa para ser sincero, ¿sí? Por eso que la idea es tratar de realizarlo de la forma más certera posible, y para hacerlo de la forma más certera y más práctica y correcta posible, lo que tenemos que hacer es determinar correctamente y concretamente dónde se encuentra la anatomía de la arteria, capturar esa arteria entre los dos dedos, como ven en la imagen, y obtener una muestra arterial, si es posible, en el primer intento, para no ocasionar daño innecesario al paciente. Esta es una de las situaciones en las cuales se utiliza la determinación del pulso, y es por eso que les garantizo que
palpando el pulso diariamente ustedes mismos, van a tener entre un 90 y 95% de eficacia a la hora de realizar maniobras como esta. Esto es muy práctico y muy utilizado en lo que serían las guardias externas, más que nada en los médicos de carácter clínico o terapistas, y en aquellos médicos que se dedican a lo que sería el estudio de la oxigenación arterial. Básicamente esto es en lo que se resuelve la utilización de la determinación del pulso en la práctica. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarlas en los comentarios, y próximamente vamos a estar hablando de lo que sería el electrocardiograma, que también es un método que se utiliza mucho en las guardias médicas y nos va a dar una gran utilidad a la hora de realizar determinados diagnósticos diferenciales. Muchísimas gracias.